Vamos al capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 6 y el final lo leemos hacia el final del estudio. ¿Okay? Vamos ahí, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, vamos al 2. Ay, pues ya llegamos ahí, ¿verdad? Ya. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y dice, y como insistían, y dice lo próximo, dice que insistían en preguntarle, pero vamos a esperar ahí tantito. Ahorita vemos qué le responde, pero vamos a usar nuestra imaginación un poquito, ¿sí? Esta historia comienza una mañana cuando Jesús dice que estaba en el templo enseñando, pero sabemos que no estaba adentro del templo, ¿verdad? Sabemos que estaba en el patio, estaba en las afueras del templo. Entonces comienza una mañana, aquí la historia, una mañana, y quiero que usted se imagine que usted vive en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Así es que imagínese, trasládese, haga de cuenta que usted tiene su casita ahí en el pueblo, y imagínese que esa mañana usted de repente, yo no sé, a lo mejor está todavía acostadito descansando, a lo mejor ya está en la mesa tomándose su cafecito ahí con su esposa, con su esposo, pero imagínese que usted está ahí en su casa y de repente empieza a escuchar una conmoción afuera. Y empieza a escuchar como que hay mucha gente gritando y hay gente echando voces, y usted como, ya sea que los gritos lo despiertan o que de repente usted se levanta de la mesa, se voltean a ver y dice, ¿qué está sucediendo? Entonces se escucha que mucha gente está gritando y pasan cerca de su casa. Entonces usted pronto se levanta a ver qué es la conmoción, a ver qué es lo que está sucediendo allá afuera. No se vaya a estar peleando a alguien, el vecino, pero usted sale, ¿verdad? No a ver el chisme, va a salir a ver la noticia, ¿ok? Entonces se sale y empieza a seguir la multitud a ver qué está sucediendo, y usted ve que llevan a alguien casi arrastrándola, y usted escucha que esta persona va llorando y se da cuenta que es una mujer a la que llevan, y usted ve que la multitud se dirige al templo, hacia el templo, y usted va ahí, va hasta atrásito a ver qué va a pasar. Y al llegar a donde está al templo, usted puede ver que está Jesús sentado enseñando, y este grupo de personas que se ve que están muy enojadas, muy molestas, algunos como que hasta traen la violencia ahí bien ya a la puerta, llegan, y este grupo de personas va dirigido por los escribas y los fariseos, y se acercan a donde está Jesús y avientan a la mujer delante de él. Y usted alcanza a ver a la mujer tirada en el suelo sucio, quizás descalza, quizás agarrando una cobija, cubriendo su cuerpo. Y usted la alcanza a ver y se fija que la mayoría de las personas presentes, desde el más grande hasta el más chico, trae piedras en las manos. Y le notifican a Jesús que esta mujer fue encontrada con un hombre que no era su marido, y que la habían descubierto en el pleno acto del adulterio. Por pura casualidad la encontraron. Esta historia, hermanos, yo tengo meses queriendo compartirla con ustedes, porque espero que usted se esté metiendo a la historia y que le cautive su corazón como lo ha hecho conmigo. Y la acusan, la avientan, y gritándole de cosas y gritándole de insultos.
ella está con su cabeza en el suelo avergonzada y los fariseos y los escribas levantándose el cuello le dicen, la ley dice que a tales mujeres como esta la debemos apedrear. La ley de Moisés dice que ella debe morir. Tales mujeres como esta. Pero ¿qué dices tú? Y dice la palabra que los escribas y los fariseos siempre estaban queriendo atrapar a Jesús. Estaban queriendo, o sea, le hacían preguntas capciosas. ¿Sabe cómo esta? Esta era la escena perfecta porque decían, de esta manera lo vamos a hacer caer. Él se va a tener que o contradecir lo que dice o va a ir en contra de la ley. En este caso, la ley, usted puede apuntar la cita si un día lo quiere ver, esto es en el Antiguo Testamento. En este caso, la ley condenaba a muerte a cualquiera que haya caído en adulterio, debía ser apedreado públicamente. Esto lo encuentra en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22 en adelante, al 24. Pero había algo aquí que era como con lo que lo iban a atrapar, porque la ley de Moisés decía, debe morir, debe ser apedreada, pero la ley romana, que era bajo la ley que estaba en terrenal, la ley romana reservaba la ejecución a los tribunales romanos. En otras palabras, los judíos no tenían autoridad de apedrear a la mujer sin permiso romano. Entonces, este era el plan de los fariseos y de los escribas. Si Jesús honraba la ley, ¿qué iba a pasar? Incurriría en la ira de Roma. Pero si se sometía a la ley de Roma, entonces iba a ignorar la ley de Dios. ¿Ven cómo decían, esto es perfecto, aquí lo vamos a atrapar? Entonces vemos que Jesús parece como que los ignora, porque él está inclinado y está escribiendo en la tierra. ¿Qué estaría escribiendo? ¿Quién sabe? Pero el que lo escribió se le hizo importante hacernos saber que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Y los fariseos y los escribas siguieron presionándole y siguieron presionándole y siguieron presionándole. Ándale, ¿qué dices tú? Pues dice la ley. ¿Y tú qué dices? ¿O vas a ir en contra de la ley de Moisés, maestro? Entonces Jesús se levanta y les lanza un reto. Y todos conocemos las palabras. Vamos al versículo 7. Dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, el único digno de ser juez es aquel que no puede ser condenado. Nada más, el único que puede juzgar es aquel que no tiene nada de qué ser condenado. El que no tenga ningún pecado, nada de qué ser acusado, entonces lance la primera piedra. Y todos sabemos qué pasó, nadie pudo. Y Jesús se inclina una vez más y regresa a hacer su dibujito en la tierra. Y uno por uno, grande y chico, se fueron retirando, dejando sola a la mujer ahí en el centro del patio. Todos aquellos que quisieron ser jueces y que iban listos con sus piedras y con su enojo y con su violencia, no pudieron condenar, porque el juez soberano, el único que sí podía hacer lo que era Jesús, se rehusó a condenarla. Aquí muestra Jesús su sabiduría, su amor y su gracia a esta mujer. Con el primer versículo que abrimos con de tal manera amó Dios al mundo. Pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El título de hoy yo le quise poner un retrato de gracia. La Biblia nos explica que la gracia es recibir un regalo que no hemos ganado. Nos dice que la gracia es recibir un regalo que no nos merecemos.
esta mujer no se ganó el amor de Jesús. Esta mujer no se ganó el perdón de Jesús. Era inmerecido. Sin embargo, ahí donde ella estaba humillada, esperando que la condenaran, que le dieran el castigo que merecía, el Señor Jesús le extendió algo que no merecía: su perdón, su amor. Todos en el mundo entero, todos, absolutamente todos, pecamos. Y porque pecamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos perdón. Y porque no podemos ganarnos el perdón de Dios, necesitamos gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Jamás podríamos ganarnos su favor. Jamás podríamos ganarnos por nuestras propias cuentas su perdón. Jamás podríamos nosotros esforzarnos tanto para ganarnos esa gracia. Dice Romanos 5:8, si lo quiere buscar, saltéese ahí unos cuantos libros. En Romanos 5:8, y este versículo me encanta, dice: mas Dios muestra su amor. Si no lo alcanzó, acá lo tenemos enfrente, pero si lo alcanzó, ahí síganos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la razón que me encanta este versículo es porque, fíjese, la mayoría no daríamos nuestra vida por alguien. Un criminal, un violador, un pedófilo, ¿usted daría su vida por él? Que dijeran, esta persona va a ser ejecutada dentro de una semana. ¿Alguien quiere dar su vida por él? ¿Qué fue su crimen? ¿Es un abusador? ¿Es un homicida? ¿Quién de nosotros daríamos la vida por esa persona? Nadie. ¿Habrá alguno quizás que diera su vida por alguien bueno? Que dijeran, este hombre es un genio, ha traído muchas cosas buenas a lo que es el desarrollo tecnológico de la tecnología y esto y lo otro. Es un médico brillante que está a punto de encontrar la cura para el cáncer. A lo mejor alguien daría la vida por él. Sálvele la vida a él porque tiene un futuro prometedor. Pero Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, aún estando en el estado de pecadores. Por eso me encanta, porque Él no esperó, Él no dijo, voy a esperar a que la humanidad sea buena para mandar a mi hijo y que se lo merezcan. Él no dijo, no pidió que nos ganáramos su sacrificio. Tienen que hacer esto para ganarse mi perdón. Es más, si hacen esto, les envío a mi hijo, pues, porque se lo ganan. Él no hizo eso. Estando nosotros en la condición de pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Así muestra Dios su amor, así mostró Dios su amor para con nosotros. Y nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado de nunca tomar crédito por el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque primeramente no nos lo ganamos, no nos lo merecemos, no podríamos ser tan buenos para obtenerlo por nuestro esfuerzo. Así no funciona la gracia. Saltéese, ahora vamos a leer algunos versículos, hermanos, y esto me gusta porque hay personas que son recién convertidas, que quizás tienen un año en el evangelio, y esto me encantó porque va a explicar cuando usted escucha, por gracia somos salvos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Y si usted ya tiene muchos años en el evangelio, esto le puede también ayudar para explicar si usted le testifica a alguien y alguien acepta a Cristo y usted lo están caminando poco a poquito. Pero mire, vamos a Efesios 2:8. Y le voy a leer yo en la nueva versión internacional. Si quiere seguirla, acá también la tengo enfrente. Si no, usted la puede seguir ahí en su Biblia. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos
por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y dice el versículo 9, y no por obras, para que nadie se jacte. Que nadie pueda decir, es que yo me lo gané porque yo fui más bueno que aquel. Aquel no se lo ha ganado. No, dice, es un regalo de Dios, no por lo que nosotros podamos hacer. Hay gente que quizás dirá, pues que en realidad no soy tan malo. No podemos decir eso. No podemos decir en realidad no soy tan malo. Nadie puede decir yo hago buenas obras, yo doy al pobre, yo ayudo, yo hago obras de caridad, yo ayudo a otros. Si yo veo que alguien anda en la calle, en la lluvia, yo me quito mi chamarra de mi propio cuerpo y se la doy. Nadie puede decir me lo gané porque pues yo no hago daño a nadie, yo hago bien a mi esposa, yo hago bien a mis hijos, soy una persona trabajadora, soy una persona que atiendo al pobre, atiendo a mi familia. Un día una persona me dijo, todo esto que yo hago tiene que contar por algo. Yo hago cosas buenas. Pero si eso fuera, pues entonces, ¿para qué necesitamos el sacrificio de Jesús? Pues si nos lo podríamos ganar con buenas obras. Pero por eso no es así. No se gana con lo bueno que podamos hacer. Por eso es un regalo. Mire, estamos ahí, regrésese a Romanos. Váyase al capítulo 3. Y también voy a leer la Nueva Versión Internacional, capítulo 3, versículo 10 de Romanos. Y dice así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios por su propia cuenta. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni hay uno solo. Entonces, todas las buenas obras del mundo jamás serían suficientes para ganarnos el favor y ganarnos el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando decimos, por gracia somos salvos, esto quiere decir que su amor es dado de a gratis. Por eso es un regalo de Dios, porque no nos cuesta, Él nos lo da de a gratis, sin costarnos obras. No hay suficientes rezos o mandas o obras de caridad o dinero para ganarnos ese sacrificio. Fue un regalo de Dios. Es gracia lo que motivó al Padre a escogernos en Cristo desde antes de que Él creara el mundo. Esto usted lo puede encontrar y lo apunta si quiere, no lo vamos a leer, Efesios 1 del 4 al 6. Es gracia lo que proveyó el pago único necesario para nuestra redención. ¿Qué fue el pago? ¿Qué fue el costo para nuestra redención? La sangre de Jesús. Y es gracia la que proveyó esa sangre para ese sacrificio para nuestra redención. Es por esa gracia que recibimos este perdón y salvación. Ahora, si se pregunta, ¿pero cómo recibimos esa gracia? Pues, si usted nunca ha tomado ese paso de fe, si usted conoce a alguien que necesita y que está a punto de tomar ese paso de fe, bueno, ¿cómo recibimos esta gracia? Por la fe en Jesús. ¿Qué es fe? Fe es creer, confiar o tener dependencia de algo o alguien, ¿ok? Eso es fe, es creer, es confiar o tener dependencia de algo o alguien. Entonces, ¿cómo recibimos esta gracia? Por la fe en Jesús. Creer en Jesús, confiar en Jesús, depender en Jesús. Obtenemos esta gracia aceptando sinceramente que lo que Dios dice es verdad. Dios dice, hay un solo camino para llegar a mí, es mi Hijo Jesús. Es lo que Dios dice.
Tener fe es creer en eso, que no hay otro camino más que Jesús para llegar al cielo. Obtenemos esa gracia creyendo lo que su palabra nos enseña. Fíjense, hermanos, no es creer lo que sea. No es creer un poquito de aquí o creer un poquito de allá, porque no hay muchos caminos. Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino al cielo. Yo soy. Nadie más, nadie más dio su vida por nosotros. No hay ningún otro sacrificio, solamente el de Jesús. Entonces, Él es el único que salva. Es creer lo que Dios dice en su palabra y el evangelio que aquí se nos presenta. Así es como recibimos esta gracia. Mire, ¿cuál evangelio? Vamos a ver qué dice Pablo. Vaya, 1 Corintios 15. Y vamos a leer del 1 al 5. Una vez más voy a leerle la Nueva Versión Internacional. Y por lo que la escogí es porque creo que es un poquito más entendible, especialmente pues si alguien no está familiarizado con la Reina Valera, ya sabe pues que es un idioma un poquito medio antiguo, ¿verdad? Vosotros sois. Entonces, el capítulo 15 de 1 Corintios dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? El evangelio. ¿Ok? Cuando usted escuche el evangelio, está hablando de estas buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Pues de que Dios envió a su Hijo para salvar al ser humano de sus pecados. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. Por medio de estas buenas noticias, de este evangelio, son salvos. Por medio de este evangelio que acabamos de decir, por medio de estas buenas noticias son salvos si se aferran. ¿Qué quiere decir aferrarse? Eso quiere decir agarrarse fuerte de algo. ¿Ok? Entonces dice: por medio de estas buenas noticias son salvos si se aferran, si se agarran fuerte a la palabra que les prediqué. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y luego que se les empezó a aparecer a los discípulos. Ese es el evangelio que nos salva. Que Cristo dio su vida por nosotros en un sacrificio para pagar por nuestros pecados, porque necesitábamos perdón, porque éramos pecadores. Amén. Ahora nuestros ojos son abiertos a este evangelio. Lo que antes no entendíamos, ahora lo comprendemos. Oh, eso es. Ahora comprendemos que vivíamos en pecado y necesitábamos perdón. Y que todo el que cree en que Jesús murió para pagar por esos pecados es perdonado sin tener que hacer obras para ganarnos ese perdón. Y solo por creer que Jesús murió por mí y resucitó, solamente por esa fe, solamente por creer, entonces yo ya entro en una relación con Dios. Yo me puedo acercar con confianza directamente a Él por medio de Jesús. Ya lo entiendo. ¿Se acuerdan el momento que ustedes entendieron eso? Fue por obra del Espíritu Santo, a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir nacer de nuevo. Amén. Todos en algún punto estuvimos perdidos en pecado, pero mire, Dios tuvo un plan para rescatarnos. Qué bonito o sea, la humanidad se perdió y que Dios no dijo: bueno, pues allá ellos, yo les di todo y decidieron desobedecer, pues allá ni modo, al castigo. No,
Él nos amó tanto su creación, que formuló un plan para corregir ese error. Su profunda misericordia, su gran amor y su gracia se combinan para producir ese regalo que no nos cuesta nada y se recibe por la fe. ¿Me expliqué? ¿Cómo termina la historia? Vamos a ver cómo termina la historia. Vaya, regrésese a Juan 8:7. Vamos a continuar donde interrumpimos la historia. Y dice ahí, y como insistían en preguntarle, estaban a dale y dale, ay, estos escribas y fariseos. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dirige la palabra y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, no te condeno. Vete y no peques más. Y el versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El versículo 11, vamos a regresarnos ahí tantito, el versículo 11 es muy significativo, porque Jesús le da una instrucción a esta mujer. Básicamente le está diciendo, ¿sabes qué? Te perdono, pero mira, regrésate, vete, pero ya no peques más. Cuando conocemos a Cristo, aquí la mujer, me encanta, la mujer se topó con la luz del mundo. Y el que vivía en tinieblas, ya no vive en tinieblas más. Porque cuando se junta la luz y las tinieblas, la luz siempre gana. Porque cuando está un edificio oscuro, pero se prende la luz ilumina todo el lugar y la oscuridad tiene que huir. Y esta mujer vivía en oscuridad, pero se topó con la luz del mundo y la oscuridad de su vida tuvo que huir. Así como cuando nosotros nos topamos con la luz del mundo, la oscuridad de nuestra vida se va. Cuando conocemos a Cristo, el perdón es otorgado primero. El Señor no pide, no, cambia primero, arregla tu pecado primero. Él no dice eso. Él dice, yo te perdono. Luego. No tiene que esperar meses, no tiene que esperar 24 horas. Al instante que usted le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona. Amén. Y cuando recibimos ese perdón, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. Cuando recibimos el perdón, nosotros también somos ahora ya responsables de dejar de vivir en ese pecado del que Él ya nos perdonó. Si quieres saber las cosas que ofenden al Señor y de lo que Él quiere que salgamos, que nos alejemos, mire, apunte estas citas, no las vamos a leer, este es otro tema completamente. Gálatas 5, 19 al 25. Y también hay en Apocalipsis 21:8, también puede encontrar otra listita por allá. Y ahora nosotros, como cristianos, tenemos, si agarraron la cita, hermanos, Gálatas 5, 19 al 25.
y Apocalipsis 21:8. Esto lo puede leer ahí en su casita. Decía mi mamá, me está llorando la nariz, hermanos. Nosotros también tenemos responsabilidades como cristianos, hermanos. Ahora hay una nueva manera de vivir. También podemos encontrar cómo debemos de vivir. Lo podemos encontrar a través de la palabra. Por eso es importante buscar qué es lo que el Señor nos enseña, qué es lo que nos dice. Mire, si quiere ahí empezar un poquito a ver, Señor, ¿cómo debo de vivir mi vida? Váyase al Sermón del Monte, váyase al capítulo 5 de Mateo y lea en partecitas hasta el capítulo 7. Y ahí el Señor nos mueve el tapete bien chido, como dicen por ahí, porque uno está acostumbrado a la venganza. Uno está acostumbrado de que si a mí me hacen mal, yo lo hago mal también. Que si a mí me hacen mala cara, si a mí me ofenden, pues yo te dejo de hablar y pues allá tú, acabo no te necesito. Y el Señor nos dice, no, si tú eres mi hijo, así no es tu comportamiento más. Entonces, les digo, eso ya es otro tema. Ya tuvimos un estudio acerca del Sermón del Monte, pero si quiere volvérselo a leer, ahí está, Mateo del 5 al 7. Y para terminar, hermanos, vamos a ver qué lecciones podemos sacar de esta historia que fue un retrato de gracia. Fue un ejemplo de la gracia que Jesús nos ofrece. Primeramente, lección número 1, nadie tiene el derecho de condenar o juzgar. Solamente Jesús, y Él tampoco lo hace. Él ofrece su perdón, Él ofrece su misericordia. Entonces, hermanos, usted lo puede buscar, Mateo 7:1 está en el Sermón del Monte que les acabo de decir. El Señor Jesús nos dice, no se te haga fácil juzgar. Fíjate primero en las cosas que tienes que arreglar en tu propia vida antes de querer arreglar a los demás hermanos, a las demás personas. Primero saca lo que traes tú en el ojo antes de que quieras sacarle a tu hermano lo que trae en su ojo. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que nunca conocemos la situación por completo del hermano, de la hermana. No se nos haga fácil, hermanos, levantar nuestra lengua contra nuestro prójimo, sea quien sea yo, sea usted, sea su vecino, sea aquella persona. No, mejor guarde su corazón. Y si sabe que alguien está batallando, ¿sabe qué? Ore por él. Mejor extienda una oración al Señor, porque al menos que nosotros caminemos en los zapatos de esa persona, no podemos juzgar. ¿Ok? Lección número 2 es de que Jesús extiende su gracia a todos por igual. Me encanta el Señor porque el Señor es experto en tomar a lo que otros consideran lo peor y lo transforma en un ejemplo, en un testimonio de su gracia y de su poder. Aquella persona que es marginada, aquella persona que dicen nunca va a cambiar, Dios lo toma y lo transforma de tal manera que es un testimonio del poder de lo que Dios puede hacer. Al bueno y al malo, al exitoso como al que se encuentra en la calle, la gracia del Señor se extiende a todos. Al publicano como era Mateo, odiado, rechazado por lo que hacía, como a las rameras que también hacían a un lado. Al fariseo como lo que era Saulo, a los adúlteros como lo que era esta mujer. Aquellos que no tienen esperanza como lo que era María Magdalena, una mujer poseída, que yo creo ella había perdido toda la esperanza de un día volver a vivir una vida normal. Y el Señor le dio esperanza. Aquellos rechazados, aquellos necesitados como usted y como yo, Dios nos extiende su gracia por medio de su Hijo Jesucristo para ofrecernos perdón de pecados y una esperanza de vida con Él. Dice 1 Corintios, a lo necio,
A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. Lección número 3. Aprendimos aquí que Jesús es la luz. Jesús es la luz. La mujer se topó con la luz del mundo. Antes de conocer a Jesús, hermanos, vivimos en obscuridad y no lo sabemos. Una persona que vive en obscuridad no lo sabe, pero cuando llega la luz de Jesús y esa obscuridad se va, se da cuenta que está sucio de pecado y que necesita ser limpio y perdonado, y que nos damos cuenta que Jesús es la solución a esa condición. Y la lección número 4, y esta es para todos nosotros: extienda gracia a los demás. Extienda gracia a aquellas personas que nadie quiere. Aún con los niños, esos niños que son tremenditos, esos niños que nadie quiere cuidar, esos niños que nadie quiere ayudar, esos niños que, ay no, llévatelo, ay no. Extiéndales gracia, hermanos, porque usted nunca sabe el impacto que su actitud, su sonrisa, su abrazo pueda tener con esos niños, con esos jóvenes. Lejos de criticar al joven que viene como viene, no importa, está aquí escuchando la palabra de Dios, y extiéndale gracia, hermanos. Extienda gracia al hermano que se sienta enseguida de usted. Habrá personas, otros que a lo mejor diga usted, ay, es que este hermano me desespera. Sí, quizás. Habrá personas con las que batalla. Estoy segura de que sí. Somos seres humanos, hermanos. Habrá cosas que otros hacen o dicen que a usted le molestan, probablemente. Pero ¿sabe qué? Pídale a Dios que le ayude. Pídale al Señor que le ayude, porque, hermanos, nosotros recibimos gracia. Así como Dios extendió a nosotros su amor, su gracia, su perdón hacia nosotros, nosotros debemos extender la misma gracia para con los demás. Usted nunca sabe lo que su sonrisa, un gesto de amabilidad, una expresión de un amor genuino, nunca sabe lo que pueda impactar a aquel hermano, aquella hermana. Nunca sabe que usted a lo mejor le cambia su día. Así es que dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Recibimos un perdón condicional? No. Dios nos perdonó incondicionalmente. Extienda ese mismo perdón a la persona que le ha ofendido. O el Señor nos puso condiciones para Él acercarse a nosotros, para amarnos. Para nada. Así como nos encontró, así nos recogió y nos abrazó y nos limpió. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros no podemos estar poniendo barreras y estar poniendo entre nosotros como hermanos. No se vale, hermanos, no se puede. Pídale al Señor que le ayude en su corazón, en su mente, y extienda gracia a los demás. ¿Qué le parece si inclina su rostro ahí donde está? Mateo 10:8 dice: lo que han recibido de gracia, o sea, gratuitamente, denlo de esa misma manera. Y una vez más les pregunto, y usted contéstese ahí mismo: ¿qué recibimos de Dios sin merecerlo? ¿Recibimos amor? ¿Recibimos perdón?
recibimos generosidad, bendición, amabilidad. El Señor es amable con nosotros, hermanos. Recibimos misericordia. Así es que de esa misma manera, hermanos, usted ame, usted bendiga, sea paciente, acepte a otros con sus virtudes, pero también con sus defectos, porque así nos aceptó Jesús. Y sigue trabajando en todos nosotros. Hay un canto que cuando me toca predicar, usted se ha de fijar que seguido lo pongo en el altar. Y me encanta la letra y se la voy a compartir porque lo voy a poner ahorita para pasar al altar. Pero mire, cierre sus ojitos y yo le voy a decir la letra. Por si no entiende lo que dice, aquí se la voy a decir. Dice: mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Y una vez más, sublime gracia del Señor. Dígale ahí en su corazón, hermano, dígale: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. El altar está abierto, hermanos. Démosle gracias al Señor por ese regalo que no nos cuesta nada, porque jamás podríamos comprarlo. Jamás. Oh, sublime gracia. Que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Qué lindo el Señor, que Él fue el que nos buscó primero. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor?